Hola, hola, ¿cómo están? Déjenme poner aquí el layout. ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más. Hoy tenemos a un ícono de la industria, no un crack, un ícono de la industria de los videojuegos en México. El buen Mario Valle, que ahora ya se dedica a apoyar y a invertir y a levantar a los estudios como nosotros, a los estudios indie, a los pequeños que estamos ahí luchando para estar aquí en la industria y hacernos un lugar y hacernos un nombre que como él ya lo tiene, veterano de EA, ahora con su propia casa de inversión, con Altered Ventures. Y bueno, que él nos platique. Bienvenido, Mario. Gracias Don por tu Oscar, ¿cómo tiempo. estás? Muy Gracias a ti bien. por la oportunidad. Muy contento de estar acá en esta mañana fría desde San Francisco contigo y con la gente que nos ve. Un saludo a todos y todas. Pues nada, muy contento de estar aquí contigo. Como bien dices, ya mis añitos en la industria, casi 30 años trabajando alrededor de la industria de videojuegos y 11 de ellos en Electronic Arts, efectivamente, que está aquí enfrente a unas cuadras, la oficina matriz a nivel mundial. Entonces, esa es la razón por la cual estoy acá desde hace 15 años, acá en Silicon Valley. Ahora, como bien dijiste, invirtiendo en la industria, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Excelente, excelente. Oye, y pues cuéntanos un poquito de cómo llegaste aquí bueno, ya hace bastantes años, pero cómo caíste en el gaming, cómo caíste en las garras de esta industria. Uy, ¿cuánto tiempo tienes para contarte todo el chisme? No, la verdad es que, mira, siempre me gusta mucho platicar y la verdad está 100% alineado a la realidad, pero me gusta mucho platicar que desde chavillo, ¿no? Yo soy gamer desde los 8 años, hardcore. Descubrí los videojuegos en la Apple II de mi papá. Estoy hablando de 1984, cuando llegó él es ingeniero en sistemas, entonces llegó ahí a la casa. Yo soy de Toluca. Entonces era como extraño en Toluca y en México todavía, incluso en esos tiempos, ver tan seguido, digamos, una computadora personal, ¿no? Entonces estamos hablando de principios de 1984, cuando mi papá lleva una Apple II, que era todavía la que tenía estos disquetes grandes que se llaman 5 1/4, ni siquiera los floppy, sino un disquete suave, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenía como una especie de módulo con dos bahías para los disquetes, una para Ujú. correr el sistema operativo y la otra para correr los distintos programas, con creo que si son 64 KB de memoria, ya son demasiados, pero todo esto para decirte que yo le ayudaba a mi papá a los 8 años, según yo, ¿no? En fines de semana sobre todo, según yo le ayudaba y le dictaba código y a cambio él me dejaba jugar. Y había un juego que publicaba Sega en 1984 que hoy en retrospectiva es un juegazo. Para quien lo está viendo y no lo conoce, vale la pena que le eche un ojo. Es un juegazo porque estamos hablando de 1984 y este juego era un juego 3D, o sea, con una especie de efecto 3D Ujú, ujú. de una navecita, de una especie como de, de, de Space Chargers, ¿no? Ya sabes, que estaba ahí echando sus balas y sus láseres para evadir tanto amenazas como obstáculos. Y lo jugaba yo con un joystick que a mi papá Ah, qué había chido. comprado. Entonces, bueno, pues imagínate, No, ocho toda la años, experiencia ahí. 1984, joystick, una computadora, y el joystick tenía el botoncito arriba, ¿no? Estoy hablando de momentos antes de que por lo Uf. menos yo conociera el Atari, porque el Atari lo conocí poco después y el Intellivision lo conocí poco después. Entonces, en realidad, pues metido en videojuegos estoy desde chavo. Yo tengo casi 50 años, tengo 49 años, entonces estoy hablando de casi 41 años jugando videojuegos, prácticamente como única actividad de entretenimiento, además de vez en cuando echarme mis series de Netflix y de leer libros, pero soy gamer, hardcore gamer. Podemos hablar ahorita de juegos y te puedo hablar de juegos que me cambiaron la vida, etcétera. Entonces, eso es un poco para contestar la parte de cómo es que me metí al gaming, ¿no? Juegos como Myst, por ejemplo, años después, 10 años después, en 1993, me cambiaron la vida por completo, me hicieron un obsesionado de ese tipo de juegos. Juegos como Flashback, juegos había un juego publicado para PC por Borderlands. No es cierto, no era Borderlands era The Mist. Interplay.
Interplay, un juego desarrollado por un solo cabrón, un solo güey, francés, un juego famosísimo que de hecho ahorita está disponible también en otras plataformas. Yo la última vez que lo jugué en iPad para recordar viejos tiempos y me estoy refiriendo a un juego que se llama Out of This World. Out of This World era un juego desarrollado por, como te digo, un solo developer, cosa que era pues obviamente inconcebible en ese En esos entonces tiempos, sí. y fue uno de los primeros indies, más, digamos, como icónicos, ¿no? Pues bueno, gaming, te podemos aquí platicar de lo que quieras, pero cómo me metí a la industria, muy chistoso, porque justamente jugando a los 16 años, Myst, me acuerdo haber estado pensando en esta obsesión en la que yo estaba dentro de la historia y escribía mis diarios y Qué chido. estaba yo metido con los puzzles, etcétera. Y además me metí durísimo en ese entonces yo era ya muy fan de una revista que llegaba solamente a un Sanborns en todo Toluca y que acababa de salir, ¿no? Estoy hablando ya de 1994 y se llamaba Wired la revista, ¿no? Entonces, Sí. en Wired también estaba yo como al pendiente de muchos de los juegos que yo ni conocía, etcétera. No era una revista de videojuegos, una revista más como De de tecnología y de tecnología. Ujú. cibercultura, Sí, sí, sí. que después, dicho sea de paso, nos ayudó a inspirarnos para fundar Sputnik y Atomics y otras revistas, pero creo que el tema fundamental o el punto fundamental es yo haber estado jugando Myst y darme cuenta a los 16 que estaba yo verdaderamente clavado en esto, haciendo mis mapas y no, bueno, todavía tengo ahí guardadas los diarios y diarios que escribía. Y también estar pensando, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que trabajar en videojuegos, ¿no? Yo tengo que hacer esto. Y digo, pues una cosa llevó a la otra, mi papá probablemente quedó medio, con ganas de que yo fuera ingeniero en sistemas, pero la verdad es que siempre me gustó también la filosofía y todo este onda. Entonces terminé estudiando comunicación. No sé si fue la mejor decisión, la verdad, pero terminé estudiando comunicación. Consideré en algún momento programación y ingeniero en software. La verdad es que me metí más en la onda de comunicación. Y bueno, pues para no hacerte el cuento largo, terminamos fundando Sputnik en 1997. Fundamos Sputnik y muy poco después llegó Oscar, en paz descanse, Akira, Akira, el buen a Akira. las oficinas, que él era colaborador de Sputnik, y él llegó con la idea de hacer su ya bastante famosona en ese entonces comunidad online que se llamaba Limitex, hacer la revista, ¿no? Y bueno, pues ahí comenzó la historia de Atomics y la verdad es que con Atomics ya, digamos, como que me metí de lleno a ayudar en temas, por ejemplo, de platicar con publishers y entenderle al producto y ir a E3 y ir a Tokyo Game Show, etcétera, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, así comenzó, digamos, ya de lleno mi involucramiento en gaming a nivel negocios con Atomics, aunque en Sputnik también tocábamos mucho, muy seguido videojuegos. Y luego se nos ocurrió empezar a platicar ya hacia los 2000, ya habíamos crecido bastante, ya teníamos 7 revistas, y esto poca gente lo sabe, pero empezamos a platicar de que era tiempo de que Atomics tuviera un evento de videojuegos. Estoy hablando del 2000. Y empezamos a platicar y a platicar y a platicar, y así es como se hizo el link con la gente que estaba trabajando en ese entonces en Olin Studio, que era una empresa de efectos visuales, que ya había hecho un evento de efectos visuales chiquito y que trabajaba con Silicon Graphics, etcétera. Y ahí conocimos al equipo con el que estaríamos cofundando más tarde el IGS. Y Ujú. así fue como cofundamos el IGS. De un lado estábamos Sputnik Atomics y, bueno, Oscar, Jorge, Alor, yo. Y del otro lado estaba la gente de Olin y de Oeli, que fueron los que fundamos ya en conjunto el IGS. Y bueno, el resto es historia, porque yo me quedé en el IGS después de
de que nos separamos y como que por el tema de las Torres Gemelas y toda la crisis que hubo después del 2001, después del .com, todo esto, Ajá. ¿no? Cuando explota la burbuja del .com, pues obviamente nos fue como en feria en las revistas y todo lo que tenía que ver con internet y tecnología, etcétera. Entonces, bueno, terminamos separándonos, pero seguir siendo muy, muy amigos. Separamos las empresas, ¿no? Y yo me quedé con una de ellas y empecé, digamos, a involucrarme ya de una manera un poco más intensa con Jorge Lizárraga, también otro ícono de la industria, fundador del EGS junto con nosotros, que él estaba ya operando el EGS, digamos, day by day, ¿no? Y en 2003, pues ya me involucré de tiempo completo con él, y empezamos a hacer el EGS en 2003, que fue la segunda edición, porque la primera edición fue el 2002, en mayo del 2002. En 2003 ya pasó a ser octubre, llegaron 50,000 personas al World Trade Fingas, Center. no más. Y bueno, pues ya teníamos ahí con el ojo puesto desde la edición anterior que había participado Dancer y Jaime Limón y toda la gente que estaba trabajando en Xbox. Cuando digo Dancer estoy hablando de Daniel Cervantes, que era el que llevaba el negocio de Xbox en México en 2001. Él lanzó Xbox, él y su equipo lanzaron Xbox en México. Y ellos confiaron en el primer EGS, entonces el único, digamos, el único fabricante, la única consola que estuvo en el primer EGS en 2002 fue Xbox, pero eso como que nos ayudó muchísimo a que Nintendo, Electronic Arts, Konami pusieran atención, entonces vinieron como visitantes en 2003 y bueno, pues obviamente el resto es historia, porque ya para el 2004 todos estaban, ¿no? O sea, ya en el 2004 y en el 2005 todo el mundo estaba, THQ, Squaresoft, todavía no se llamaba Square Enix en ese entonces, Capcom, obviamente Nintendo, Sony, a través de Sony México, por supuesto Xbox, Electronic Arts, Ubisoft, todo el mundo llegó y pues ahí explotó un poco la industria, ¿no? En ese sentido el EGS es en buena parte responsable de que la industria a nivel consumo haya explotado en esos años. Y ya en 2005, a finales del 2005 me invitan a abrir las oficinas de Electronic Arts y me tocó en 2006 ser el director para América Latina de Electronic Arts y ahí me quedé hasta el 2010 y luego me vine para acá y bueno, ya, el resto es historia, ¿no? Entonces estuve 11 años en EA, 11 años, la verdad es que yo nunca pensé que fuera a trabajar tanto tiempo en EA, me divertí muchísimo, lanzamos Rock Band en México, y bueno, con todos los FIFA y los Sims y Need for Speed y Battlefield y todo lo que estuvimos lanzando en su momento, la verdad es que nos divertimos mucho, aprendí muchísimo. Yo tenía, cuando abrí las oficinas de EA en Latinoamérica, yo tenía 29 años, ¿no? Y pues me dio mucho gusto conocer a toda la gente que contraté, a toda la gente que se unió al equipo. Terminamos siendo 19 personas cuando yo me fui. Y bueno, pues la operación de Latinoamérica de EA ahí sigue. Ya no sé quién la lleva ni nada, como que perdí ahí contacto desde que me salí de EA en 2016, porque antes de no salirme, pues obviamente sabía quién llevaba las oficinas de EA, pero creo que sigue creciendo. Y bueno, ahora con las noticias de los árabes, pues más, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, digo, no, a lo mejor no te has de acordar, pero yo te conocí en un EGS en Guadalajara en 2016. Yo que ya era tu Hicimos última. un EGS, Ajá. hicimos un EGS Ya en fue tu Guadalajara, última ¿cómo no? etapa en EA, yo creo. Y ahí diste dos charlas, de hecho, una de los mercados emergentes, me acuerdo muy bien. La que es Mira que qué sí te pongo chistoso. atención. Sí, Eh, sí, sí, qué tiempos. Ahí es donde te ubiqué. Y de ahí hasta la EGS fecha. hicimos varios eventos en Guadalajara, en León, en Ujú. Cancún, en Monterrey. Unos eran al principio, te estoy hablando en 2004, cuando nadie hablaba de esports, de hecho el Ujú. término esports ni siquiera Sí, existía. de hecho. Nosotros lanzamos Latin Gamer. Latin Ujú. Gamer, que es hoy, esto tampoco mucha gente lo sabe, pero Latin Gamer es hoy la Liga Mexicana de Videojuegos, la Exacto. LMB.
La LMB era lo que era Latin Gamer entonces, la lanzamos en 2004, hicimos torneos en Monterrey, en León, en Cancún, en Guadalajara. Qué chido. Y luego se nos ocurrió hacer un EGS en Guadalajara, también por esos años, y como 10 años después Jorge hizo otro, que fue al que te refieres, efectivamente. Sí, qué chido. Oye, y ya me tocó estar, Dale. la verdad es que en realidad nunca me fui del EGS, ¿no? A pesar de que estaba yo en EA, etcétera, nunca me fui del EGS, siempre estuve ahí ayudando y etcétera. Pero los últimos 2 EGS los disfruté mucho porque me involucré demasiado, o sea, ayudé, sobre todo en el del 2023, pero en el 2022 ayudé a hacer un área indie, que fue el origen de Supernova, ya platicaremos ahorita de Supernova. Exacto. Pero yo tenía muchas ganas de crear dentro del EGS un área indie, ¿no? Y fue esa área pequeñita que tuvimos, en ese momento creo que si habrán sido 18 unidades, estaciones de juego, habrán sido muchas, pero eran indies mexicanos. La mayoría eran indies mexicanos, y no es que todos. Le hice una entrevista a John Romero. Yo estaba en Abu Dhabi en ese entonces, o sea, cuando sucede el EGS, yo estaba en Abu Dhabi, pero la entrevista con John Romero la pregrabamos. Entonces, bueno, en el EGS 2022 estuve muy involucrado. Y en el EGS 2023 hasta me fui a vivir a México. Y la razón por la que me fui a vivir a México es porque yo sabía que era el último EGS, o por lo menos el último EGS como lo conocíamos, ¿no? Entonces, cuando yo inconscientemente o conscientemente sabía que iba a ser el último, aunque ya lo habíamos medio platicado, el buen Jorge Lizárraga y yo, él ya estaba en pláticas con Liverpool, Liverpool, digamos, como que absorbe en ese sentido el EGS, como sabes, y está bien, ¿no? Pero el EGS, como lo habíamos conocido después de 20 años, pues iba a ser el último. Entonces lo que dije es, eso sí no fue inconsciente, eso sí fue muy consciente, a lo mejor no se lo dije a nadie, pero lo que dije es me voy a despedir. Ajá. Me voy a despedir del EGS, y hasta terminé durmiendo como en los viejos tiempos en el World Trade Center, en la oficina de Gaming Partners, que ahora se llama Gaming Partners, Oeli se convirtió en Gaming Partners, y lo disfruté muchísimo porque además hicimos un área en 2023, un área de indies muchísimo más grande. Exacto. Y ahí fue cuando dije, Congal, y entendiendo Congal llamado México, México necesita un evento de consumo, pero para indies. Y el otro Jorge Alor, con el que hago el podcast Mundo Futuro, amigo, hermano de muchísimos años, con muy quien buen fundamos programa, por cierto. Muchas gracias, con quien fundamos Sputnik, Atomics, ¿no? Éramos 3, Jorge Alor, Oscar Akira y yo. Y con Jorge, a pesar de que tenemos ya mucho tiempo haciendo Mundo Futuro juntos, llevaba yo mucho tiempo platicando con él de qué hacíamos a nivel videojuegos. Les he ayudado en algunas cosas alrededor de lo que ellos tienen, que se llama Gamers Unite, ¿no? Que es más como una iniciativa que hace Dojo y hace un montón como de eventos más como de competitivos, ¿no? Más como de esports. De esports, sí. Y yo le decía, oye, tenemos que hacer este evento, ¿no? Entonces le propuse un evento que se llamaba Indie Games Plaza se llamaba. Indie Games Plaza, le propuse Indie Games Plaza, le gustó, obviamente él es parte de OCESA, su empresa es parte de OCESA, entonces bueno, digamos que a nivel producción tienen los capabilities. Algo. Le propongo Indie Games Plaza, le digo por qué es importante, por qué tendría que ser no orientado a developers, sino orientado más a consumidor. O sea, como que le hago todo el business case para que nos asociáramos, y así nace Supernova. Le cambiamos el nombre muy rápido porque a mí Indie Games Plaza nunca me encantó. Le cambiamos el nombre primero a Big Bang, pero no queríamos que se pareciera al Big de Brasil, que se llamaba Brasil Indie Games, ¿no? Entonces
quitamos el Big Bang y le llamamos Supernova para luego enterarnos que había un evento de lucha libre llamado Supernova. Pero bueno, ni modo. Se llama Supernova y terminamos haciendo un evento que creo que fue muy, muy exitoso. Muy bueno. Un medio de comunicación me decía, tuvieron en 10 veces menos espacio, 10 veces más contenido que muchos otros eventos de videojuegos, ¿no? Y esa era la idea, tener contenido indie de ustedes, de la gente que hace los juegos en México sobre todo, aunque tuvimos muy buena presencia internacional y el próximo año vamos a tener mucha más presencia internacional, pero creo que hacía falta un evento menos comercial, ¿no? Con todo respeto para todos los que existen hoy, pero un evento menos pensado para ganar dinero como tal y un evento mucho más pensado para decir, uno, quiero que venga la gente y se ponga a jugar juegos que no conoce, y dos, quiero que la gente que haga videojuegos en México y en América Latina tenga un lugar, pero no necesariamente para tener sus juntas de negocio, ¿no? Que ya hay muchos. Claro. Sino para más bien tener contacto con el consumidor, con la gente que juega videojuegos, ¿no? Y así nace Supernova con el adendum de Supernova Dev Challenge, que también se nos ocurrió y que era una especie de reality show, una especie de matrimonio entre Shark Tank y Masterchef, ¿no? Que queríamos hacer una mezcla entre Shark Tank y Masterchef, y la verdad es que Supernova superó nuestras expectativas. Yo estoy muy contento con el resultado, ojalá que siga creciendo, queremos hacerlo mucho más grande, pero más que grande en tamaño, mucho más grande en contenido, y sobre todo con la prioridad absoluta de tener a los developers de la TAM y de otros países como prioridad para que le muestren al jugador y a las familias que van y asisten al show los juegos que están haciendo, ¿no? ¿Y fue complicado dar al ganador? ¿Estuviste de acuerdo? Mójate, ¿cuál era tu favorito? No, la verdad es que el último ganador fue, no sé si viste los 4 capítulos. Para la gente que nos está viendo, le invito a que vea los 4 capítulos que están ahí en YouTube. Échenle una búsqueda en YouTube. Con todos los episodios. Ya. Y el último, hasta yo fui el que invitó a los jueces, invité a Jorge, que es un gran amigo, Jorge Suárez. Gran amigo que Paola, por acá. Paola, invité a Tony, pero no podía, Tony Fire no podía, al queridísimo Joe, hermano de Akira, ¿no? Anuar, y al gran Ovidio, que somos inversionistas de su iniciativa llamada Altergar, ¿no? Y que además Ovidio es uno de los developers y de los emprendedores de gaming pues más icónicos y más efectivos de México, creo yo. Pero bueno, el punto es, si ves el último episodio, Paola creo que es la que menciona que el único, digamos, como la única decisión donde estuvimos al 100% de acuerdo todos, la única decisión que fue unánime, que no hubo pelea, fue la de los ganadores, ¿no? Este juego llamado Heaven Crawler, que la verdad creo que vamos a seguir escuchando muy buenas cosas, no solamente del juego, sino del estudio. Entonces, creo que ese juego definitivamente pintaba para ser el ganador. En los otros lugares sí hubo como diferencias de opinión, ¿no? Y a pesar de que el capítulo no presenta el debate, porque obviamente por falta de tiempo pudimos presentar todos los debates que hacíamos, sí hubo como jaloneos, ¿no? Pero no, en el ganador fue unánime. Nosotros sí hicimos una primera, fíjate, estuvo bien bonito porque aplicaron 154 juegos. 154 juegos. La mayoría de México, 99% de México, ¿no? Entonces, para mí fue como no una sorpresa, porque vaya, al final del día esto es pan de todos los días para mí, pero fue como una confirmación de que México pasó desde hace ya buen rato de ser un país consumidor de juegos a ser un país que tiene también en la agenda
una prioridad de producción y de desarrollo y de talento y de gente que está diciendo cómo le hago, ¿no? Ayer, por ejemplo, conocí a un estudio que se formó a partir de que vieron el Supernova Dev Challenge. Un grupo de amigos en Querétaro se junta y se pone a hacer un concepto y un prototipo, y me llaman, me buscan y me dicen, te lo queremos presentar. Y bueno, pues ayer tuvimos una llamada con un estudio nuevo, ¿no? Un estudio que acaba de nacer y que además nació porque vio el Supernova Dev Challenge. Entonces, como que estamos en medio de una formación exponencial tipo bola de nieve, yo creo, que es muy positiva, porque pues, la verdad es que México tenía ese gran pendiente, ¿no? Sigue teniéndolo desde un punto de vista sistémico y estructural. El gobierno sigue en la pendeja completamente, ¿no? Entonces, muchos otros países de Latinoamérica tienen soporte estructurado de gobierno y en ese sentido creo que hay como muchos avances en otros países de Latinoamérica que ya quisiéramos en México, pero desde el punto de vista de dónde estamos hoy, creo que estamos en un lugar muchísimo más positivo del que estábamos hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces creo que vienen cosas interesantes para el desarrollo de videojuegos en México. Y bueno, pues obviamente queremos nosotros como inversionistas seguir muy pendientes justamente de qué es lo que sucede, ¿no? Sí, totalmente. Yo, en otro de los eventos que coincidimos, que fue el GCMX, hablábamos justamente de esto, de que en México ya hay producción, ya hay talento, pero hace falta algo que para mí, en mi personal opinión, es la parte de negocios y la parte de mercadotecnia, que creo que los brasileños tienen muy bueno. Y creo que aquí en los estudios no se le da. Bueno, conozco muchísimos estudios indie que no tienen ese rol, esa parte, y no se le da esa prioridad como otros en otros lados. Pero mira, te voy a decir, a lo mejor es un tema de masa crítica, don Oscar. Te voy a decir porque yo justamente también tengo esa sensación, y no es que esté en desacuerdo con lo que estás diciendo, pero en realidad no es que otros países de Latinoamérica lo tengan más claro. Hay dos factores, y uno tiene que ver con lo que te decía yo hace un momento. Hay dos factores que están ocurriendo, y uno es que desde el punto de vista sistémico y desde el punto de vista de estructuras de apoyo, sí hay, sin duda, ¿no? Países como Colombia, como Perú, como el mismo Brasil. Y por supuesto Argentina, tienen organismos y estructuras de apoyo a desarrolladores de videojuegos que no tenía México y que no tiene, obviamente, ¿no? Y que a lo mejor estaba en camino de tener, pero cuando llega un gobierno que lo que hace primero es matar a ProMéxico, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que por un lado hay que aceptar que más bien estructuras gubernamentales o no, pero estructuras de apoyo, digamos, desarrolladores, existen en otros países y no existen en México. Pero con respecto a esto que comentas, y bueno, como paréntesis, nosotros también somos participantes y socios e inversionistas de GCMX, ¿no? Estamos muy contentos con el trabajo que Abner y su equipo ha hecho, y le tengo una fe tremenda a ese evento, que a diferencia de Supernova es un evento completamente orientado a negocios, completamente orientado a desarrollo, mucho la creme de la creme a nivel México en términos de desarrollo está ahí, ¿no? Y esa parte me encanta. Y en ese sentido yo creo que ahí, en esos espacios es donde hace falta, ahí sí te doy la razón, el seguir impulsando contenidos que tengan que ver con negocios, con publishing, con business models, con monetización, con marketing, con estrategia, etcétera. Pero no porque México esté en desventaja, sino porque es un tema de masa crítica. Si tú te vas a Colombia o tú te vas a Brasil o te vas a Perú, lo que te vas a dar cuenta, sobre todo en el caso de Brasil, que hay un montón de estudios, igual que en México, que no tienen a lo mejor idea de marketing y de negocios, etcétera, pero como hay una masa crítica muchísimo más grande y porque hay estructuras de apoyo para aquellos que sí le mueven al negocio, ¿no? Que sí le mueven, que sí se van, que sí se ponen sus pantaloncitos y su camisita, y se van a eventos, y etcétera.
que en México son los outliers, ¿no? O sea, yo puedo contar con 3 o 4 dedos de mi mano las personas que desarrollan videojuegos y aparte dicen, tengo que ir a este evento, pero Exacto. no de developer, sino de business, ¿no? Exacto. Y en Brasil también hay un montón, pero sí hay un montón también de gente y de estudios que está haciendo esto que está haciendo falta. Entonces, más bien es un comparativo en términos de, creo yo, de masa crítica, no porque sería muy simplista creer que Brasil la tiene más clara a nivel marketing y Sí, no. estrategia. No, lo que pasa es que Brasil tiene más, o sea, tiene una masa crítica más numerosa y ahí es por eso que pues obviamente tienen años, digamos, adelante de nosotros en términos de construcción de esa masa crítica que tiene como consecuencia, por ejemplo, el que exista un Gamescom, ¿no? Un Un Gamescom Gamescom Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Sí, por acá Eli nos comenta, ¿cómo se combate el malinchismo que hay arraigado en la cultura del país? No parece haber conocimiento del desarrollo de videojuegos en México como lo hay, por ejemplo, en el cine, la televisión y otros medios. ¿Tú sí crees que haya Bueno, malinchismo? no sé si se llama linchismo, ahorita platicamos de ese aspecto, pero sí creo que hay un factor sin duda de diferenciación entre desarrollo de la industria a nivel tamaño y a nivel atención mainstream de cine, ¿no? Cuando tenemos a gigantes como Guillermo el Toro, por ejemplo, o incluso música, ¿no? O sea, en términos de entretenimiento sí seguimos como categoría, videojuegos está muy por detrás, incluso acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, sigue siendo una gran industria, sigue siendo la industria más grande de entretenimiento, pero nada que ver con lo icónico de Hollywood y el mainstream attention que Hollywood y la música capturan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a dejar de comparar a videojuegos en sus dinámicas de negocio, en sus dinámicas de crecimiento, de atención masiva. Creo que es sano dejar de tratar de equiparar a videojuegos con cine y con música que de suyo van mucho más masivos, ¿no? Entonces, si lo dejamos simplemente como un globito separado, también de entretenimiento, pero como un globito separado de estas otras industrias, pues entonces ya no nos angustia el decir, puta, ¿cuándo veremos a un Guillermo el Toro, ¿no? Necesitamos un puede ser un Kojima, México, ¿no? exacto. Exacto, necesitamos un Kojima en México, ¿no? Y yo creo que no se necesita un Kojima en México, ¿no? Y digo, si sale, qué bueno, pero de lo que se trata, creo yo, es más bien de que, por un lado, se junten como el hambre con las ganas de comer, como decía mi abuelita, ¿no? El hambre quiere decir estas ganas de emprendimiento y de que, independientemente de argumentos que puedan o no tener razón, como lo decían ahorita en el comentario, como el malinchismo, que independientemente de un posible, entre comillas, malinchismo, el hambre de emprendimiento alrededor de videojuegos, lo único que sigue haciendo en México y en América Latina sea crecer, y las ganas de comer, las estructuras de apoyo que creo que específicamente en México hacen mucha falta, ¿no? Y específicamente en México hacen falta esas estructuras de apoyo, no solamente del lado gubernamental, sino también del lado de inversión, y esa es la razón por la cual estamos nosotros ahora con Altered Ventures. Traemos 2 estrategias ahora, ¿no? Una es, por un lado, el amplificar nuestra tesis de inversión más allá de videojuegos. Estamos levantando lo que llamamos el Fondo 2, y son $5 millones que vamos a invertir principalmente en tecnologías inmersivas, no necesariamente relacionadas con videojuegos. Y por otro lado, la estrategia de siempre de Altered Ventures, que con mucho menos dinero, pero mucho más enfocado, podamos ayudar a iniciativas, a invertir en iniciativas como lo hicimos en Supernova, como lo hicimos en Game Conference México, como lo estamos haciendo en Altergard,
como estamos haciéndolo en otras iniciativas mexicanas y latinoamericanas alrededor de gaming, ¿no? Entonces, yo creo que no es nada más un tema gubernamental, faltan inversionistas en el sector en Latinoamérica, ¿no? Y cuando digo inversionistas no me estoy refiriendo a tu tío, el que tiene un poquito de lana, ¿no? Sí. A tu tío, el que tiene un poquito de lana y que te va a dar dinero para que hagas tu juego. ¿Por qué? Porque siendo realistas, a lo mejor tu juego no tiene gran éxito o tiene mediano éxito o apenas si termina de vender lo suficiente como para poder pagar otros 3 o 4 salarios de la nómina del estudio, y tu tío que no sabe de la industria va a decir, puta, jamás vuelvo a invertir en videojuegos. Claro. Pero ¿qué pasa si el tío lo que entiende es la dinámica completa de la industria para decir, si sí le voy a entrar a la industria entera, le voy a entrar de esta manera, ¿no? Y entonces a lo mejor no le entro a un juego, sino le entro al estudio y entro en el estudio y ayudo, ¿no? No nomás con mi dinero, coacheo y ayudo a que el estudio pueda no nada más tener one shot, sino 5. Sino que sea un estudio. Exactamente. Entonces, esa es la parte como que creo que hace falta. Sí, totalmente. De hecho, creo que en México, al menos en Latinoamérica, bueno, no sé si en Latinoamérica, pero al menos en México, pues en tu caso y el de Sara son los únicos que yo conozco en cuestión a inversión en videojuegos. Digo, en el evento. ¿El de qué? ¿El de Sara? De Sara. De Bright Gambit. De Bright Gambit. Pero la empresa no es mexicana, pues la empresa... No la conozco. ¿No? También se dedican a esa parte de inversión de videojuegos. Y pues Sara es la embajadora de Latinoamérica para ellos. Y son los únicos casos que yo conozco de inversión de videojuegos. Creo que sí se necesita más en ese aspecto. Sobre todo por lo que yo decía del coaching, ¿no? Porque yo conozco muchísimos estudios indie de, pues, digamos que están iniciando, como tú dijiste, como el de Querétaro, ¿no? Que se juntan unos amigos, empiezan su juego. Sí, y que de pronto el concepto que te presentan y el prototipo que te presentan, obviamente le saben algo porque me lo presentaron en Godot, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y bueno, ya alguien que dice, bueno, nos vamos a juntar y no tenemos ahorita lana, pero ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar Godot, por ejemplo, ¿no? Y que te presenten algo ya, si no por lo menos en pre-alfa, por lo menos lo mínimamente estructurado para que le digas, órale, wow, pues el concepto me gusta y además tienen potencial, ¿no? Y pues son 4 amigos que hace 3 meses no estaban haciendo nada, ¿no? Exacto. Pero ya el hecho de que hayan llegado contigo ya suena que al menos se están moviendo, porque muchas veces me ha tocado que, por ejemplo, tú hablabas de Ovidio, de gente pues icónica de la industria, Fire, que están muy abiertos a ayudar a la gente, pero justamente una de las razones por las que yo inicié este proyecto fue eso, porque yo conozco muchos amigos que estaban desarrollando videojuegos y que no conocen la industria y también no se mueven, ¿verdad? Esa es otra. pero hay otros outliers que no conocen la industria, que no están en la comunidad de WhatsApp de developers, etcétera, y que de pronto ves lo que están haciendo y dices, cabrón, esto está bien chido, ¿no? Pero ¿qué hacemos para conectar esas dos, digamos, como esos dos mini universos, ¿no? Y justamente este proyecto nace por esas razones, justamente, y estamos colaborando con Game Effect, que es una revista de videojuegos que... Sí, los ubico, participaron en Supernova. Exactamente, estamos ahí escribiendo, haciendo notas en la página, subiendo contenido, haciendo los directos, y con este, digamos, emprendimiento personal y con el estudio de videojuegos también de Black and Pink, justamente eso es lo que queremos, como que todos los estudios indie conozcan a los íconos, conozcan a la gente, no solo desarrolladores, que pues obviamente sí los invitamos para que este tipo de desarrolladores puedan acercarse y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy atorado, quiero hacer esto, o simplemente quiero hacer un port, o quiero hacer esto y le puedan ayudar, sino también a gente como ustedes que sepan que pueden acercarse y decir, oye, tengo este demo,
O simplemente 100%. cuestiones como, tan sencillas como saber hacer un pitch, ¿no? Saber hacer un buen pitch, cuáles son los tips, los trucos. Digo, aprovechando esto, tú nos puedes decir, para ti, ¿qué elementos tiene un buen pitch para que a ti te sorprenda y que digas, wow, esto está bien? O si realmente tú te basas más en la demo que te presenten y no tanto en el pitch. Dices, el pitch puede estar medio flojito, pero si la demo está muy buena, pues le entro. ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto? La respuesta corta es que depende. Te voy a decir de qué depende. Si lo que vamos a hacer es invertir en el juego, como el primer ciclo de Altered Ventures lo hacía, ¿no? Ya lo hacemos cada vez menos. Si vamos a invertir en el proyecto, en realidad el demo es el que tiene que hablar, ¿no? Y el demo es el vertical slice o el pre-alpha o el gameplay y el capability del estudio o de la gente que está desarrollando es lo que más nos va a interesar, porque pues en realidad estás invirtiendo en el proyecto, ¿no? Es como cuando inviertes en una película, no inviertes en el estudio de producción, estás invirtiendo en la historia y en lo que probablemente te vaya a dar. ¿Por qué? Pues porque el modelo de retorno de inversión es muy particular y como completamente distinto a que si invirtieras en este caso en la empresa, ¿no? Entonces, si es el juego, si es una inversión cuyo modelo de negocio es una inversión en proyecto o project financing, pues en realidad en lo único que me voy a fijar o casi en lo único que me voy a fijar es en qué va el demo, ¿no? Ahora, si como ya más lo estamos haciendo, en realidad lo que queremos hacer es invertir no tanto en juegos, sino en equipos de desarrollo, ¿no? Que pueden tener un muy buen juego inicialmente o un muy buen demo, pero que tienen un potencial de crear en su tercero, cuarto, quinto juego un hitazo, pues obviamente me voy a fijar en el equipo. Pero aquí es donde viene una particularidad que es diferente a lo que normalmente se hace cuando se invierte, que nosotros también invertimos en startups de tecnología que no tienen que ver con ser un estudio de videojuegos. Y aquí es donde creo que vale la pena sí revisar qué es lo que sí está haciendo bien el equipo de founders de startups tecnológicas y que no hace bien el equipo de founders de estudios de videojuegos, ¿no? Los equipos de founders de estudios de videojuegos o están muy clavados en el juego o están muy clavados en el estudio, nada más en el estudio, ¿no? No tienen una dirección estratégica, no tienen un estilo de juego al cual se van a, digamos, comprometer, no tienen un camino estratégico, no tienen un business plan, no tienen idea de cómo estructurar a lo mejor un Excel con simples ejercicios y fórmulas que les permitan crear un budget, etcétera. Y creo que esa parte sí hace falta muchísimo en los líderes de estudios de videojuegos que ni siquiera se consideran ellos mismos founders, ¿no? No son emprendedores, ¿no? He platicado con gente súper talentosa en México y la razón cruda y dura por la cual la menor cantidad de nuestras inversiones en estudios de videojuegos están en México y están más bien en otros países, es porque tú platicas en México con gente súper talentosa que sabe hacer juegos y no es gente, negocios. No, olvídate que sepa hacer negocios, entre comillas. Le preguntas cuál es su estrategia a 5 años o su visión a 5 años y no te sabe decir nada, ¿no? Más allá de saber hacer negocios, más allá de, como te digo, ponerse la camisita, porque luego te encuentras al otro espectro, ¿no? Que también abunda en México, que es, sí, está bien, tienes tu estudio, pero puta, mi hermano, ya cállate, cabrón. Estás hable y estás name-dropeando que conoces a no sé quién. Y sí, sabes hacer negocios, ¿no? Estás networkeando encabronadamente. Que no solo es eso, ¿no? Hacer negocio. Evento, pero no me estás dando carnita, ¿no? Exacto. No, yo estoy hablando más que del concepto abstracto de hacer negocios, es que se consideren esta gente talentosísima con la que yo he platicado, que son por lo menos unas
10 personas, 10 equipos distintos, por lo menos, ¿no? Y en los últimos 3 años, que dices, puta, qué lástima, porque son grandes desarrolladores, pero cuando les preguntas cómo se ven en 5 años o si están abiertos a crear una entidad legal que les permita no solamente recibir inversión, claro, sino estructurar su plan alrededor de desarrollo de videojuegos como lo tienen, ahí es donde ya te levantan la ceja, ¿no? Te levantan la ceja y te dicen, no, yo lo que quiero es hacer yo nomás quiero videojuegos lanzar y mi juego y vivir ya. la vida, y sí, exacto, ¿no? Y entonces está bien. Digo, también se vale, pero no vas a Se brincar vale al ser siguiente. artista, Exacto, exacto. se vale ser hippie, ¿no? Mm, Y yo soy hippie en muchas otras cosas, ¿no? Pero si se trata verdaderamente de construir un negocio, exacto. tienes que estar abierto, como bien lo decía el Joe, así le digo yo a Anwar, en su plática, tanto en Supernova como en Game Conference, tienes que ser un poco un cerdo capitalista. Claro. ¿No? Entonces, si no estás listo para ser un cerdo capitalista, pues entonces mejor ya ni le estés moviendo a este pedo, ¿no? En términos de negocio, sigue con el arte. Sigue como, ¿no?, artista, sigue como artista. Que creo que es el mal que tenemos, que hay mucho aquí en Latinoamérica, porque la 100%. Mayoría son, como decíamos, ¿no? Amigos que se juntan y vamos a lanzar el juego, pero no tiene, cuando hablo de la parte de hacer negocios me refiero también, o sea, que no solo es saber de desarrollo, sino tienes que saber qué es un P&L, tienes que saber qué es un balance sheet, tienes que saber qué es un cash flow, tienes que saber de finanzas, ¿no? Necesitamos más game developers que sean y que funden empresas. Claro. No hay muchos game developers empresarios. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, Ovidio, ¿no? Me parece un outlier impresionante desde hace mucho, ¿no? Desde que él estaba en otra empresa trabajando para crear Taco Master, etcétera. Ovidio y su equipo están fundando una empresa. Totalmente. No. Y ya lo fundó no una, 2 veces, ¿no? Exacto. 2 veces, con One Simple Game y con la empresa de trailers, ¿no? Y con la de trailers. La de trailers también 3. Así es. Entonces, hacen falta más founders que sepan hacer videojuegos, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo creo que en Latinoamérica hace mucha falta. Y no solamente en Latinoamérica, te digo, ya me he dado mis vueltas, y si tú platicas cuál es el problema principal, ahí te va, el problema primordial alrededor de la pequeña industria de desarrollo de videojuegos en zonas como Abu Dhabi, que me voy en 2 semanas de nuevo y que he estado ahí 3 veces, o en Kuala Lumpur, en Malasia, qué chido. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? El problema con los mercados emergentes es que todos se parecen, ¿no? Totalmente. Y ahí la pequeña industria, tanto en el mundo árabe, a nivel desarrolladores, lo que sí abunda en el mundo árabe, bendito sea Dios, es inversionistas, ¿no? Lana. Pero cuando hablas con desarrolladores basados en Abu Dhabi, sean expats o locales, de todas maneras el problema es lo mismo. Es la misma historia, aunque la conozco menos, pero es la misma historia en zonas como Praga, en la República Checa, que es donde está una de las empresas en las que invertimos, que se llama Victoria VR, ¿no? Es la misma historia en Polonia. Entonces, todos los mercados emergentes tienen como esta bronca que no es tan común en Estados Unidos o en Canadá o en Europa Occidental, donde ahí lo primero que hacen si van a fundar un estudio de videojuegos es que tienen el mindset de crear una empresa y que a partir de la creación de esa empresa es que van a funcionar, ¿no? Y por eso es que son unas máquinas, ¿no? Los desarrolladores y los estudios canadienses son unas pinches máquinas, ¿no? Porque culturalmente lo que ellos están acostumbrados a hacer es a crear empresas, ¿no? Y hablar y a interactuar contigo siempre desde la trinchera de lo que tienen es una empresa, ¿no? Y que en ese juego a lo mejor no jala, el juego que están haciendo a lo mejor no jala, está bien que no jale,
yo aquí voy a seguir en los siguientes 10, 15 años, ¿no? Que es muchas veces lo mismo que tú te encuentras cuando platicas con uno de estos artistas, pero en realidad la diferencia es que de Canadá tiene un plan y tiene un PNL, y el artista dice, pues a lo mejor no jala, pero como yo me voy a morir en la raya haciendo videojuegos, Exacto. aquí voy a seguir, ¿no? Tal cual, esa es la diferencia. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y creo que tienen muchísimos factores y uno de ellos es la educación, ¿no? Porque en Estados Unidos, Canadá, desde la educación, sobre todo universitaria, pues, está muy enfocada a eso, ¿no? O sea, no está tan enfocada a vas a salir y vas a ser un empleado, sino trata de salir y haz una empresa, ¿no? Es muy emprendedora la educación, que aquí en ciertas universidades México, se ha dado, pero es que no. el problema es que aquí en México, si tú estás, digamos, como claro o clara que quieres trabajar en videojuegos y lo que estás haciendo es después salir de la escuela, por ejemplo, y decir, quiero trabajar en videojuegos, ¿dónde me voy a emplear? ¿No? Como que es la mayoría dice, oye, ¿cómo puedo entrar a la industria? A un estudio. Y no piensan en cómo puedo poner mi estudio. Es como si verdaderamente, exactamente, es como si verdaderamente fuera como, no hay una sensibilidad entre la oferta y la demanda. En realidad la oportunidad es poner el estudio, ¿no? La oportunidad es poner una empresa, no necesariamente ir a pedirle chamba a un estudio que pues a lo mejor está sufriendo para ver si completa la nómina para el siguiente mes. Exactamente. Ok, pues sí, tal cual, digo, estamos cerrando casi y pues justamente en este aspecto, ¿cuáles serían para Mario Valle los consejos para estos estudios indie, 3 cuates, 5 cuates que se juntaron y están haciendo su videojuego? ¿Cuáles serían, si tú los fueras a coachar, cuáles serían los principales consejos que les darías para que el estudio pues sea te voy a dar exactamente las dos recomendaciones las tres recomendaciones que les di justamente a estos chavos que te cuento ayer en este sentido, porque creo que son recomendaciones que contestan 100% tu pregunta. Y bueno, agradecerte de nuevo el tiempo, mi estimado Oscar, por esta plática. La primera tiene que ver con lo que estábamos justamente platicando, que es diferente si haces un juego, ¿no? Y si lo que quieres es crear un juego con amigos y con un estudio, ¿no? Crear un juego y concentrar tus fuerzas, recursos, tiempo y lo que decía mi abuelita, horas nalga, mijito, en crear un juego, o enfocas tus energías en crear un estudio. Y eso no quiere decir que no pongas atención al juego. Exacto. No, eso no quiere decir que no te pongas a desarrollar el juego junto con la gente con la que estás trabajando, pero es diferente y te va a construir una historia distinta si lo que tienes en la mira es un juego a si lo que tienes en la mira es una empresa, ¿no? Totalmente. Esta es la primera recomendación. La segunda recomendación, y yo sé que aquí me van a terminar odiando, no sé cuánta gente nos está viendo ahorita, pero van a terminarme de odiar unos cuantos. Pero bueno, pues como no soy monedita de oro y yo sé perfectamente que no lo soy, es abrazar la oportunidad de inteligencia artificial. Si hay una oportunidad que tienen los desarrolladores de videojuegos de cualquier disciplina en mercados emergentes que están batallando con recursos, es el conocer y el darse la oportunidad de conocer lo que una herramienta como la inteligencia artificial te puede dar en cualquier momento del workflow, ¿no? Platicaba yo con una persona que, muy chistoso, que me decía que usaron inteligencia artificial para el arte de Supernova, ¿no? Y número uno, no. El arte de Supernova fue hecho por un diseñador de Ocesa, que incluso hasta, si me pongo a investigar, hasta ahorita me acuerdo el nombre,
pero el arte base de Supernova lo hizo un ilustrador, diseñador, y sí, usamos inteligencia artificial para hacer animaciones en Instagram y en otras cosas. Pero este carnal que me decía, oye, no usen inteligencia artificial para estas cosas porque va en detrimento de la gente que crea, etcétera. Y lo que yo le diría a gente como esta persona es bájenle dos rayitas a la radicalidad y entendamos que no está peleada la creación con conciencia, con creatividad, con empuje, con fondo filosófico, con tuétano de valores. No está peleado todos estos intangibles, 100% humanas, con el ver cómo utilizas herramientas como la inteligencia artificial para potenciar ese camino que tú vas a empujar, ¿no? No nada más es un prompt, sino tú lo vas a empujar en cualquier workflow, ¿no? Sea concepto, ilustraciones, o sea a lo mejor un no-code assistant para que si solamente tienes a 1 o a 2 desarrolladores, pues a lo mejor tengas 6 y 4 de ellos sean agentes que ayudan a cada uno de estos dos desarrolladores. Y no quiere decir que sustituyan personas, ¿no? Porque no iba a contratar a los 6, o sea, no tengo lana para contratar 6, tengo lana para 3. Pero si esos 3 me pueden dar el trabajo de 6, pues adelante, ¿no? O si quieres seguir por el camino de la radicalidad, déjate mamadas y deja de utilizar la computadora y deja de utilizar el internet y usa caballos y en vez de coche, ¿no? Y deja de utilizar el Adobe Photoshop, ¿no? Que seguramente tienes rato utilizando y no te atrevas a tocar Blender, cabrón, ¿no? Bájenle 2 rayitas, cabrón. Bájenle 2 rayitas. Totalmente. Y entiendan, por el amor del cielo, que esto es una herramienta más. Y hay que entender cómo les ayuda a potenciar. Esa es la segunda. Y la tercera y última recomendación, y que tiene que ver muchísimo con todo lo que platicamos en esta última parte, es entiendan números. Entiendan un P&L, entiendan Excel, entiendan finanzas, entiendan conceptos como márgenes, entiendan conceptos como runway, como burn rate, como etcétera. Compórtense como founders de startups, ¿no? Sean en ese sentido un poco cerdos capitalistas, ¿no? Si es que quieren tener una empresa. Si no, síganle en la artisteada y está chingón. Pero si quieren tener una empresa, si quieren vivir de esto, las probabilidades de que tengan que integrar conocimientos técnicos, financieros, que hoy en día no son, vaya, ni siquiera una pregunta para un founder de una startup, a un founder de una startup de tecnología le puedes preguntar qué runway tienes, cuál es tu burn rate, a ver, cuéntame tu P&L, cómo está tu ARR, cómo está tu churn rate, etcétera. Todo eso lo puedes platicar con un founder de 20 años que sabe que tiene que conocer todos esos conceptos y lo que quiere es que su producto y su aplicación o su empresa o su solución o lo que sea que esté construyendo jale. No es diferente cuando se trata de un estudio de videojuegos. Si quieres ser empresario, si quieres ser una persona que funde una empresa de videojuegos, tienes que hablar este idioma, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Oye, antes de despedirnos, que nos digas lo que le decimos a todos nuestros invitados. ¿Qué estás jugando actualmente y cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? El juego favorito de todos los tiempos, yo creo que no tiene competencia, pero es Myst, por lo que me significa. Pero tengo otros 2 o 3, si me permites, que son favoritos. Que no tanto que son favoritos de todos los tiempos, pero por lo que significaron en dificultad y en que fue verdaderamente como hacer una maestría. A ver. Tener los 42 achievements de Elden Ring y terminarlo al 100%. Elden Ring, pero terminado al 100% fue sin duda uno de mis cosas favoritas en el mundo. Y terminar también con todos los achievements Sekiro.
Dime que eres tryhard sin decirme que eres tryhard, ¿no? No más, ay, no más. Sekiro fue también una cosa que durante la pandemia, sobre todo, me acompañó súper, súper rico. Esos dos creo que vale la pena. Ahorita estoy jugando con poco tiempo, porque la verdad es que hemos estado empujando mucho esta etapa donde estamos, te digo, levantando 5 millones de dólares para invertir acá en Silicon Valley alrededor de tecnologías inmersivas. Y vamos muy bien. He tenido poco tiempo, pero estoy jugando dos. Uno es Wukong, Black Myth Wukong, que es un juego hermoso, ¿no? Es un juego que, o sea, yo camino con el pinche chango, no corro, ¿no? Porque me gusta ver todos los follajes y todas las luces y todos los detalles. Entonces me la estoy tomando con toda calma, y estoy jugando con cierto resquemor, pero me está convenciendo poco a poco el último Battlefield. Ok, Battlefield 6. Sí, señor. Qué chido. ¿Si eres de shooters o no? Sí, pero soy malo como la carne de puerco. Manqueamos Soy malo. La verdad es que mis tiempos muy buenos de shooter, donde andaba yo sí firmando calendarios y la verdad sí rankeaba, porque además estaba yo como enfermo trabajando y jugando todo el día, fue con el primer Battlefront, el que sacamos. Todavía yo estaba en EA. Sí. Y sacamos el primer Battlefront y yo era un enfermo del primer Battlefront, y ahí fue cuando más o menos me convertí en un shooter player decente. Ok. Oh, bueno, pues. Bueno, ya hace muchos años con Counter-Strike, pero eso no cuenta. Con Counter-Strike, ese también está hardcore. Sí. Y más las primeras versiones. Bueno, buenísimo, pues, señor. Pues muchas gracias por el tiempo. Un saludo para toda la gente que nos está viendo y un saludote desde acá, desde la Bahía de San Francisco. Igualmente, pues ya no te quitamos más el tiempo, que sabemos que eres una persona muy ocupada, así que te dejamos. Nada, no tan, libre. La verdad es que no tan ocupada, pero hoy sí tenía una llamada a 8:30, entonces me tengo que preparar. No, pues dale. Muchísimas gracias Ándele. por el tiempo. Nos estamos viendo. Y también gracias a todos los que estuvieron por acá. Nos estamos viendo también. Y vamos a hacer bueno, si quieres, te despido. Y ya nada más voy a hacer un raid acá en Twitch. Y con eso terminamos. Un abrazo. Igualmente, bye. Nos vemos. Bueno, nos quedamos por acá para hacer un raid. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado la entrevista. Y pues vamos a ver quién está por acá. Gracias a todos los que llegaron con Rocío, que me dio raid. Gracias por la raid. No, gracias a ti, Eli, por estar acá. Espero que les haya gustado. Y pues vámonos con quién nos vamos. Vamos a ver quién está desarrollando videojuegos. ¿Quién está por acá? No sé si está Germán. Todavía. A ver, no lo veo. ¿Está Germán? Sí está. Vámonos con Germán. I guess. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por pasarse por acá. Según yo, no le voy a mandar nada, no le voy a poner nada. Germán, los quiero un montón. Cuídense. Marimba todas las notas. Y nos vemos al ratito a las 6 de la tarde. Otra vez en stream. Ahí está renderizando. Vamos a estar Día sin doxeo 1, seguimos contando. Sí, me doxeé, ¿no? Yo digo, en serio, a mí me pareció increíble. Buena peli. Súper triste. Súper triste además. O sea, hace mucho que no lloro ahora que lo pienso.